buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al Salmo 36, 7. Yo lo leeré en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Adoremos y alabemos al Señor por su amor inagotable y por su grandeza. Oremos esta mañana para que Él siempre sea lo primero en nuestras vidas y para que siempre fijemos nuestros ojos en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. En Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada, sin
contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En el Salmo 59 y en el versículo 16 dice: En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Esta mañana, Señor, queremos
fijar nuestros ojos en ti, cantar de cuán grande eres tú, Señor. Honrarte y alabarte, no solo con estas canciones, Señor, sino con nuestras vidas. Tú has estado ahí para nosotros desde el primer momento, Señor, y tu anhelo siempre ha sido que nosotros vayamos a ti. Y esta mañana queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, que tú seas todo lo que anhelemos, que tú y nosotros siempre estemos morando en ese mismo amor, en esa misma alegría, en esa misma amistad, Señor, porque tú lo que anhelas es una relación con nosotros y ese conocimiento de nosotros hacia ti, que nosotros te conozcamos, que nosotros tengamos una relación estrecha contigo, Señor. Y esta mañana queremos ser todo lo que tú quieres que seamos. Esta mañana queremos adorarte, alabarte, que seas la luz de nuestra alma, Señor, y que seas nuestro dueño, que seas nuestro Padre, que seas nuestro Rey, que seas nuestro Salvador y nuestro Señor. Te queremos dar todo lo que somos, queremos honrarte con nuestras vidas. Gracias, Señor. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, de noche y día siempre pienso yo
mañana, Señor, prepara nuestros corazones para lo que tú nos quieres decir, para lo que tú nos quieres revelar, para lo que tú nos quieres enseñar. Que seamos esa tierra fértil donde cae esa semilla, Señor, para que demos buen fruto al 100%, Señor, para ser esas ramas de la vid que dan fruto y que son uno contigo, Señor. Queremos vivir la fe que nos has dado, queremos demostrarla, queremos vivir lo que aprendemos de ti, Señor. Queremos vivir lo que dice tu palabra, queremos ser esos creyentes que tú quieres que seamos. Esta mañana queremos adorarte y alabarte, queremos darte de al menos un poquito de todo lo que hemos recibido de tu parte, Señor. Es nuestro tiempo de dar, de poner atención, de escuchar y de obedecer, Señor. Queremos tantas cosas, Señor. Podemos llegar a ser muy ambiciosos, pero lo que queremos esta mañana sobre todas las cosas es estar contigo, es estar en tu presencia, es aprender de ti, es escucharte y ser esos hijos atentos que se sientan con su padre a escuchar lo que les tiene que enseñar. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos y te honramos. Prepara nuestros corazones para esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta su casa, su hogar, Autoridad de Vida Abundante. Estamos muy contentos en esta mañana, estamos muy emocionados también, agradecidos con el Señor por estos cantos que nos han animado a la fe también, unidos todos, exponiendo nuestro corazón al Señor, humillándolo delante de Él. Y este domingo, 23 de mayo de 2021, tenemos un mensaje que hemos titulado La verdad que libera. La verdad que libera es una referencia precisamente a Jesucristo, Jesucristo quien es la verdad y la vida. Y antes de empezar, acompáñenme con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de tus hijos, de tus siervos, Señor, de todos los que te servimos. Te damos gracias porque nos llenas de fe, nos llenas de esperanza, nos llenas de vida, Señor. Y gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, Jesucristo, que vino a traer la liberación de todos y cada uno de los que éramos pecadores. Gracias porque hoy tenemos una nueva vida, un nuevo nacimiento. Hoy podemos nosotros, Señor, sentir tu amor, sentir tu dirección, y el poder del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros nos guía a estar más cerca de ti, a buscarte, a conocerte más, a confiar más en ti y también, Señor, a ser cada día más semejantes al carácter de Cristo. Te damos muchas gracias por esta mañana. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre la vida de cada uno de tus hijos, se derrame sobre cada persona que escuche este mensaje. Y gracias por darnos el privilegio, Señor, de iniciar esta semana, de iniciar el día, estudiando tu palabra, escudriñando la Escritura y también, Señor, buscando conocerte más. Te damos gracias, te pedimos que tu palabra, Señor, quede sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos aquí reunidos, así como de toda persona que lo escuche. Porque tu palabra dice que la semilla, Señor, de la Escritura, cuando se siembra, nunca regresa vacía. Y hoy estamos agradecidos, Señor, humillados delante de ti, para alabarte, para bendecirte, glorificarte, exaltar tu nombre, darte gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de proclamar tu palabra. Te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tomes este tiempo, que lo controles, que podamos hablar con libertad, que podamos hablar también con transparencia y que nuestras palabras, Señor, guiadas por tu Espíritu Santo, sean entendidas por todo aquel que las escucha. Te damos muchas gracias en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el mensaje, decíamos que el mensaje que tenemos el día de hoy, la verdad que libera. Y nos vamos a estar refiriendo a una sola persona, nos vamos a estar refiriendo a Jesucristo. Vamos a estar escudriñando la Escritura en el Evangelio de Juan, concretamente en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo los versículos del 31 al 41. Quiero decir que la verdad que libera es Jesucristo. Y también Jesucristo vino a darnos libertad, a liberarnos del pecado, no a liberarnos de la ignorancia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como hijos de Dios, una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, como Salvador personal, tenemos el grande compromiso de empezar a adentrarnos nosotros en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de la Escritura. Porque Él vino a liberarnos del pecado, no a liberarnos de la ignorancia. La ignorancia es algo que nosotros tenemos que ir sacando de nuestro corazón por medio del estudio de la Escritura. Y vamos a empezar, si me acompañan por favor, abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y vamos a empezar leyendo el versículo 31. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera de 1960, y nuestra recomendación es, siempre que vengan al culto, siempre que vengan a un servicio, que escuchen un mensaje, pues háganse acompañar de una escritura, háganse acompañar de una Biblia, no importa la versión, para que ustedes puedan dar seguimiento a los versículos, a los pasajes que nosotros estamos estudiando. Así es que vamos a
al capítulo 8 del Evangelio de Juan y vamos al versículo 31. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y tengo subrayado que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En este versículo dije que yo tengo subrayado que habían creído en él. ¿Por qué? Porque aquí parece significar que toda la audiencia que Jesús tenía, particularmente de los judíos, estaban comprometidos a ser verdaderamente creyentes formalmente por la fe. Pero las palabras de estos mismos judíos demuestran que no eran verdaderos creyentes. Allá adelantito en el versículo 33, ellos mismos confiesan que son linaje de Abraham y que no son esclavos de nadie, que no han sido esclavos de nadie, como Jesús les estaba diciendo. Y en el versículo 37 vuelven a repetir, Jesús les dice: ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. O sea, mi palabra no se puede sembrar, porque su corazón está en otro lado, su corazón no está conmigo. Ellos eran aparentemente profesadores de la fe de Jesús, pero no eran poseedores de la palabra. Y aquí Jesús lo que les está diciendo, lo que nos dice en este primer versículo que estamos estudiando, que a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús enfatiza que aferrarse precisamente a sus enseñanzas es esencial para poder afirmar y ser identificados como uno de sus discípulos. Si se aferran a mis enseñanzas, dice Jesús, son realmente mis discípulos. Entonces nosotros lo que vemos aquí es que además de las enseñanzas de Jesús, que deben aceptarse como una verdad absoluta, también esta verdad y ninguna otra tiene el poder para liberar a una persona. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la única verdad que existe es la verdad de la palabra, la verdad de la Escritura. Y solamente la verdad representada por Jesucristo es la que va a liberar a una persona. Hoy tú puedes tener un problema muy grande, puedes tener alguna situación en tu pasado que no te deja estar en paz, puedes sentirte condenado, puedes sentirte culpable de algo que pasó ya en tu vida pasada. Pero hoy, como hijo de Dios, hoy, después de haber aceptado a Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, Él mismo, solamente Cristo puede cambiar la condición de tu vida. Solamente Él es el único capaz de transformar tu mente, de transformar la forma en la que tú vives, de transformar la forma en la que tú ves las cosas y quitar todo ese pasado que te está atormentando. Hoy no tiene cabida para un hijo de Dios el sentirse culpable, el sentirse condenado por algo que sucedió en el pasado. Hoy Cristo ha traído libertad, una libertad que es tan grande y es uno de los mejores regalos que podemos recibir. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros verdaderamente dejamos atrás todo nuestro pasado. La vida pasada ya no tiene cabida. Jesús dice, la Escritura, que Él vino a darnos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza quedó destruida, fue quitada de nosotros y fue tirada en el fondo del océano. La nueva naturaleza es la que ahora nos gobierna. Esa nueva naturaleza es en la que nosotros estamos experimentando ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que nos conduce precisamente a vivir la vida abundante. El versículo 32, Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libre. ¿Cómo es que nos hace libre la verdad? ¿Por qué? Porque por medio de la verdad, el Señor Cristo rompe los yugos de la esclavitud que el pecado ha puesto sobre nosotros. Y aquí nosotros vemos que esos yugos de servidumbre que han estado mucho tiempo sobre nuestras espaldas, sobre nuestros lomos, y que no permitían que nosotros nos diéramos cuenta del tipo de vida que llevábamos, son yugos que no permitían tampoco que nosotros pudiéramos experimentar esa libertad. Cristo vino a romper esos yugos de servidumbre, vino a liberarnos del pecado que estaban sobre nosotros. Y el mismo Pablo, el apóstol Pablo, allí en una escritura en Romanos 7, capítulo 7, nos dice que porque lo que hago, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero.
sino lo que aborrezco es lo que hago. Y aquí Pablo nos está hablando de una violenta lucha interior dentro de nosotros que impide que podamos ser libres. ¿Por qué? Porque parte de nuestra naturaleza, nuestro cuerpo todavía tiene resabios de la carne. Esa lucha interna que Pablo describe es porque nosotros sucumbimos al pecado. Aunque queramos honrar a Dios, hay parte de nosotros que todavía se siente atada. Y esto solamente hasta que estemos en la presencia de Jesús. Todos seguiremos pasando por este mismo tipo de batallas. Por eso, la única manera de ganar esta lucha, la única manera que tenemos de seguir adelante es muriendo a nuestro ego, muriendo a nuestro orgullo, depositando todo nuestro corazón en Cristo para que Él pueda vivir por medio de nosotros, para que nosotros verdaderamente reflejemos ese carácter de Cristo, sometiéndonos a la sabiduría, sometiéndonos al amor y al poder vencedor de Cristo el Señor. También Pablo, en una carta a los Corintios, nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo nos dice también que cuando Jesús entra al corazón de la persona por la fe, Él por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, nos pone en libertad de la esclavitud del pecado, de las cadenas que nosotros estábamos arrastrando hacia la muerte y de nuestros intentos inútiles por ser justificados por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros creíamos que podíamos hacer. En Gálatas también Pablo nos da otra descripción hermosa. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? Al yugo de la esclavitud del pecado. En cierto sentido puede parecer más fácil vivir conforme a las reglas de la sociedad. Puede parecer más fácil vivir a las reglas de la ley. Puede parecer más fácil esto que comprometernos de todo corazón con Jesucristo. Pero la verdad es que vivir por la ley, vivir por lo que dicta la sociedad, no es llevar una vida real. Es vivir una vida que tiene doble sentido. Es una vida que nos lleva, por un lado, a tener un pie en el mundo y por el otro lado, tratar de tener un pie precisamente en las cosas espirituales, un pie en la vida con Cristo. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Debemos luchar contra cualquier impulso y conformarnos a una mentalidad legalista, a una mentalidad mundana. Es más fácil adaptarnos siempre a lo que vemos, a lo que sentimos y a lo que oímos. Es más difícil conectarnos con el Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo pensar, nos cuesta trabajo tomar un tiempo, arrodillarnos delante del Señor y estar viviendo una vida precisamente de relación, de comunión con Él. Nos cuesta mucho trabajo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito, no estamos acostumbrados a tener esa relación personal con el Señor. Una relación personal. Hay que recordar que fuimos creados precisamente para tener una relación íntima con el Señor. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva cuando vivían en el Edén. Ellos tenían una relación que era como respirar. La respiración no es algo en lo que nosotros estemos pensando. Hoy voy a respirar, tengo que sacar el aire, lo tengo que tomar. No, hoy nosotros ya no pensamos en eso. Es algo automático, es algo mecánico en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y era lo que experimentaban Adán y Eva precisamente cuando estaban en el Edén. Ellos, la respiración era parte similar a la relación que tenían con el Señor. Pero vino el pecado, vino a establecer su yugo de esclavitud, Satanás, en la vida de Adán y Eva. Y se rompió esa relación íntima con el Señor. Dice la Escritura que por un hombre todos incurrimos en el pecado. Y por otro hombre que no pecó, Jesucristo, hombre, nosotros volvemos a tener la posibilidad de reconciliarnos con el Señor. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Que tú, yo, todos tuvimos que tomar la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Y fue entonces
que nosotros empezamos esa reconciliación con el Señor. Pero para reconciliarnos con el Señor no es nada más estar orando, una oración que es un pliego petitorio, de estar pidiendo, de estarle dando gracias y decir, Señor, necesito esto otro, ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá, ayuda a mis hermanos, ayuda a la familia. No es un pliego petitorio. Si bien es cierto que en la oración, mediante la oración nosotros nos acercamos a Dios, el Señor nos responde por medio de la Escritura. Y lo más hermoso que una persona, un hijo de Dios puede tener es, como en cualquier familia, si todos nos ponemos a pensar que pudiéramos tener una relación con nuestro padre biológico, con nuestra madre biológica, que pudiéramos tener una relación en donde nos pudiéramos comunicar con ellos abiertamente, con una franca confianza. ¿Por qué? Porque conforme uno va creciendo, uno va tomando ciertas cosas del mundo y también de la formación de su carácter que a veces impiden que uno le tenga la suficiente confianza a papá o a mamá. ¿Por qué? Porque estamos chocando muchas veces en dos etapas diferentes, dos generaciones distintas. Lo que a veces es bueno para papá o para mamá no es bueno para el hijo o para la hija. Lo que es bueno para el hijo o la hija no es bueno para papá o mamá. ¿Por qué? Porque el mundo ha vivido un tiempo de transición y todos los días nosotros vemos cómo cambian los estilos, cambian las modas, cambian las formas de pensar. Inclusive hoy vemos que hay verdades que se nombran como verdades absolutas y no son más que filosofías de hombre, no son más que doctrinas de hombre. La única verdad absoluta es la verdad de la Escritura. Cristo es la verdad. Y es la única verdad que a nosotros nos permite y a cualquier persona en el mundo entero, cuando acepta a Jesús, precisamente darle el poder de liberarlo de la esclavitud, de las cadenas de la muerte, de la esclavitud del pecado. Por eso es tan importante para nosotros entender que necesitamos tener esa relación personal con el Señor. Porque mediante esa relación personal con el Señor nosotros nos vamos fortaleciendo espiritualmente. Hay que recordar que cuando aceptamos a Jesús, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nuestra vida era una vida de pecado, era una vida de iniquidad, era una vida que nos conducía a la muerte. Pero cuando aceptamos a Jesús, Él viene y con ese amor perdonador, ese amor generoso que nos ha mostrado, nos indica por medio del Espíritu Santo a reconocer que éramos pecadores. Y una vez que reconocimos que éramos pecadores, también reconocimos la necesidad del perdón. Y al reconocer la necesidad del perdón, reconocimos la necesidad de un Salvador. Un Salvador con el poder suficiente, la autoridad suficiente sobre todo el universo, capaz de perdonar toda nuestra vida pasada. Y solamente así pudimos entrar nosotros confiadamente al trono de la gracia. La gracia que vino por medio de Cristo, el regalo precioso y hermoso que fue la salvación, un regalo que a veces nosotros no valoramos y no lo valoramos ni siquiera por lo que representa para nuestra vida futura. Por eso el regalo más hermoso es el regalo de la salvación que hemos recibido por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él tomó los pecados de toda la humanidad, aún los nosotros que sin haber nacido teníamos ese regalo, para que cuando llegara el momento en que nosotros nos diéramos cuenta que nuestra vida no tenía sentido, no tenía dirección, que cuando estábamos precisamente más hundidos en el fango del pecado, en el lodo de la perdición, vino la mano poderosa de Cristo a rescatarnos, a mostrarnos su amor, a mostrarnos su generosidad, a mostrarnos su misericordia, a mostrarnos su favor y lo más importante, a mostrarnos su perdón. Fue entonces que nosotros tomamos esa nueva naturaleza, tomamos y aceptamos el nuevo nacimiento. Empezamos un nuevo caminar en nuestra vida, un caminar que no se puede comprar con nada, un caminar que no se puede definir por las filosofías humanas. Es un caminar espiritual porque nuestro espíritu se conecta al Espíritu Santo y entonces empieza a tomar vida. Y es cuando nosotros empezamos a notar esa transformación en nuestra mente, en nuestra forma de ver. Nos damos por medio del Espíritu Santo cuenta de las áreas que en nuestra vida, en nuestro corazón estaban mal y empezamos a orar. El Señor empieza a hacer su trabajo transformador, un trabajo perfecto, un trabajo de amor en el corazón de nosotros, mediante el cual nosotros estamos echando fuera todas aquellas cosas que impedían que viéramos las cosas espirituales que Cristo nos está mostrando.
Por eso es tan importante entender que la única verdad, la verdad absoluta que hay en todo el universo es Jesucristo. Y su palabra que viene en la Escritura es lo que nos hace a nosotros sentir que estamos en el camino correcto, sentir y conocer su dirección, pero todo esto, repito, es mediante la relación personal con el Señor. Uno no puede llamarse cristiano y vivir como cristiano si no tiene una relación personal con Cristo. La relación personal con Cristo es la que nos lleva precisamente a entender, escuchar cuál es la dirección que el Señor tiene para nosotros y que esto venga precisamente a transformar nuestra vida, transformar nuestra conducta. Primeramente, porque nos hace ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. ¿Qué necesitamos cambiar de nuestro carácter? ¿Qué necesitamos cambiar de nuestras actitudes? ¿Qué necesitamos cambiar de nuestra forma de pensar? ¿Qué necesitamos cambiar de nuestra forma de ver las cosas? Porque entonces la mente de Cristo, los ojos de Cristo empiezan a operar dentro de nuestra vida. Dice también que nosotros debemos luchar contra cualquier impulso que nos lleve precisamente a conformarnos con una mentalidad del mundo, a una mentalidad legalista, a una mentalidad societaria, a una mentalidad en donde la sociedad gobierna este mundo y nos involucre a nosotros en querer obedecer las normas de esta sociedad. Porque eso conduce solamente ¿a qué? A la esclavitud. A una esclavitud al pecado, a una esclavitud a la sociedad. Dense cuenta ustedes hoy cómo vive la gente. La gente vive, oye, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es la moda? ¿Qué es lo nuevo en el tema ecológico? ¿Es lo nuevo en el tema económico? ¿Qué es lo nuevo en el tema de redes sociales? ¿Qué es lo nuevo en el mundo de la música? ¿Qué es lo nuevo en el mundo? O sea, la sociedad marca sus propias reglas porque la sociedad busca, gobernada por el diablo, que todos estemos esclavizados a él. Y sin embargo, Cristo es el que vino a darnos libertad. Nuestro servicio a Dios debe ser motivado por el amor y la obediencia, porque esta es la única forma en la que nosotros podemos ser transformados y tener esa mejor manera de vivir. Por eso dice en la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libre. La verdad está estrechamente conectada con Jesús. No es la verdad filosófica, no es la verdad teórica, no es la verdad humana, sino la verdad, la verdadera verdad, la verdad que libera, es la que nos conduce ¿a dónde? Hacia la salvación. Esa libertad es la que nos hace libres del pecado, no de la ignorancia. La ignorancia es algo que nosotros tenemos que ir venciendo por medio del aprendizaje de la Escritura, por medio de la memorización de los versículos, por medio de la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón. Y varias veces hemos explicado que nuestro corazón se va alimentando de lo que viene en la Escritura. Si nosotros, si nosotros no tomamos parte de la Escritura, la meditamos, la estudiamos, la analizamos, la memorizamos y la introducimos a nuestro corazón, no vamos a poder tener esa revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta precisamente como algo interior de nosotros. Nosotros tenemos esa facultad de permitir que el Espíritu Santo se manifieste. Y la mejor manera de conocer la manifestación del Espíritu Santo es el estado de ánimo en el que nosotros nos encontramos. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos amor, tenemos benignidad, tenemos fe, tenemos bondad, tenemos mansedumbre, tenemos templanza. Esa es la forma como nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Si tú todavía no puedes experimentar ese gozo, te hace falta convivir más en esa relación personal con Cristo. Busca un tiempo en tu día, un tiempo en donde estés a solas con Cristo. Siéntate, acuéstate, arrodíllate delante de Él. Háblale como le hablas a cualquier persona. Háblale, confiésale cómo te sientes. Confiésale las cosas malas de tu vida que no toleras, las cosas malas que intentan detener tu caminar con Cristo, las cosas que no permiten que vayas a un paso más rápido, aquellas cosas que obstaculizan tu servicio a Dios, aquellas cosas que tratan de apartarte de la Escritura. Confiésaselas al Señor. Tú me vas a decir, oye, pero el Señor todo lo sabe porque es omnisciente. Claro que todo lo sabe, pero el Señor quiere escuchar de tu boca
cómo te sientes tú. Y también que tú le prestes atención al Señor, que tus oídos sean abiertos por medio del Espíritu Santo en ese tiempo de oración, en ese tiempo de meditación, y que puedas escuchar la voz del Señor. Además tienes la Escritura, que es la forma como Dios nos habla. Entonces, nosotros tenemos, hay muchas filosofías e ideologías humanas que afirman estar basadas en la verdad. Pero toda verdad es la verdad de Dios. Esa es la única verdad. Todas las afirmaciones de la verdad deben ser juzgadas a la luz de la verdad y el conocimiento que son revelados por Cristo, por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno se adhiere, cuando uno se involucra, cuando uno se mezcla con una visión falsa de la realidad, vuelve a ser cautivo, pero ahora cautivo ¿de qué? De la ignorancia, porque está desechando la verdad de Cristo, está desechando la verdad que libera a cualquier persona de todas esas ataduras de muerte, de todas esas maldiciones del pasado, de todo pecado, de toda condenación, de toda culpabilidad y de toda maldición. En el versículo 34, Juan 8:34, Jesús dice: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto ya lo hemos visto. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y cada uno de nosotros hemos sido liberados de diferentes pecados que nosotros cometíamos, de diferentes pecados en los que vivíamos en nuestra vida pasada. Jesús dijo: de cierto les digo, confirmando que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se convierte en un siervo del pecado, porque el pecador no puede liberarse por su propia fuerza, porque si así fuera, todos seríamos liberados cuando quisiéramos. Y hay un tiempo guiado por el Señor, diseñado por Dios, un tiempo en el que nosotros nos hemos venido a confrontar con nuestra realidad pecaminosa. El tiempo en el que hemos sido humillados, en el que hemos tocado fondo para llegar a buscar a ese Salvador que es Cristo. Y para que nosotros pudiéramos ser liberados de nuestros pecados. Cristo no hace nada que vaya en contra de la salvación. Cristo no hace nada que vaya en contra de nuestra propia vida. Las personas se condenan a sí mismas al elegir rechazar a Jesucristo y la verdad que vino a compartir a todo el mundo. La promesa de Jesús de que sus discípulos conocerían la verdad y encontrarían esa liberación en la verdad es también una verdad condicional. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos al versículo 31, dice Jesús, si ustedes, esa es la condición, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición para ser un verdadero discípulo de Jesús? Conocer y permanecer en la palabra. Entonces nosotros podemos ver que los fariseos se negaron a escuchar la verdad de Jesús, insistiendo en cambio en aferrarse a sus conocimientos, en aferrarse a sus propios entendimientos. Por eso rechazaban la verdad de Jesús. No creían en Él, aunque decían que creían en Él, pero creían en Él o decían que creían en Él. ¿Para qué? Para que Jesús los tuviera cerca, creyendo que Jesús no se daba cuenta, para tender las trampas y poder atraparlo. Y la idea de ser libres dentro de los mismos fariseos era demasiado para su orgullo. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban ser descendientes de Abraham y decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Entonces ellos le decían a Jesús: ¿cómo puedes decir que nosotros seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Pero el pensamiento de ellos estaba como el pensamiento de la mayoría de las personas. ¿Cuál es ese pensamiento? Ese pensamiento es un pensamiento humano, un pensamiento natural, agarrado siempre en las cosas que vemos, que oímos o que sentimos. Y esto nos lleva precisamente a entender que lo que Jesús les decía: ustedes tienen que ser liberados de lo que no ven, liberados de lo que hay dentro de su corazón, liberados dentro de lo que hay en su propia vida, que es el pecado. Jesús vino a liberarnos precisamente de todo eso. Pero la idea de los fariseos era una idea de ser libres, era demasiado para su orgullo, demasiado para su egoísmo. Ellos decían: nosotros no hemos sido libres de nadie, andamos libres por Jerusalén, andamos libres por Samaria, andamos libres por toda la tierra. No necesitamos ser liberados,
no entendieron el concepto que Jesús nos habla el día de hoy. Ser liberados de lo que hay dentro de nosotros, ser liberados de nuestro propio orgullo, ser liberados de nuestro propio egoísmo. Muchas veces nosotros necesitamos actuar y cometer ciertos actos que nos llevan a una vida distinta. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de ser aceptados, tenemos una necesidad de ser amados, tenemos una necesidad de sentir seguridad. ¿Y esto qué hace? Que nosotros nos comportemos de alguna manera como marca la sociedad, porque no encontramos esa seguridad, no encontramos esa aceptación, no encontramos ese amor en Cristo Jesús, porque no permanecemos en su palabra. No cumplimos con esa condición, que si permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. La verdad no es asentir a una proposición, no es decir sí a lo que escuchamos, sino confiar en Jesús, quien dijo en Juan capítulo 14, vemos ahí un testimonio de Cristo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el que libera, es el único que puede liberarnos. La promesa de la verdad y la libertad de Jesús nos lleva precisamente a entender esta condición, que si se adhieren a mi enseñanza, si nosotros nos adherimos a la enseñanza de Jesús, entonces la consecuencia va a ser sus discípulos. ¿Y cuál es el beneficio prometido que vamos a obtener? El tener una disciplina de una relación personal con el Señor por medio del estudio de la Escritura. ¿Qué otra consecuencia vamos a hacer si nos adherimos precisamente a sus enseñanzas? Que nosotros vamos a conocer la verdad. Y al conocer la verdad vamos a tener discernimiento, no entendimiento. El discernimiento es algo más allá del entendimiento. Vamos a tener algo que nos da el Espíritu Santo para poder entender la revelación de la palabra. Y no solamente la revelación de la palabra, entender lo que es la palabra, sino que ese discernimiento nos lleva a poner por obra la palabra en nuestra vida. ¿Qué otra consecuencia vamos a tener? La más importante de todas, que al conocer la verdad nos va a hacer libre. ¿Y cuál es el beneficio? La liberación de esos yugos de esclavitud del pecado. Dice en el versículo 33 que le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú que seremos libres. Y aquí también vemos nosotros la respuesta de los judíos, un desprecio precisamente para sus señores romanos, ¿sí? Cuando Jesús dice que si nosotros permanecemos en su palabra, esto significa atenerse a, aguantar, aferrarse, mantenerse. Y esta es una palabra característica de todo el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque mantener aquí es un verbo que significa continuar, es un verbo que significa cumplir. Y aquí se usa precisamente para aferrarse a las enseñanzas de Jesús. Literalmente dice: mi enseñanza es mi palabra. Y esto nos lleva a tener una actividad precisamente de acción, una actividad que nos lleve a que todos nuestros hechos sean hechos activos y no pasivos. Aferrarse a la palabra significa no solo conocer la verdad, sino vivirla precisamente para tener esa vida plena que el Señor vino a predicar. La continuidad en el estudio de la palabra, en la enseñanza, prueba la sinceridad o la falta de sinceridad de un hijo de Dios hacia Jesucristo, porque esta es la prueba de fuego. Y para aquellos que continúan en su palabra, Jesús promete el conocimiento de la verdad y la libertad de la esclavitud del pecado. Los líderes judíos, sin embargo, no encontraron lugar precisamente para las enseñanzas de Jesús, porque ellos se decían que eran los verdaderos hijos de Abraham. Jesús, ¿qué les dijo? Yo sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida precisamente en ustedes. ¿Qué significa esto? Aquí vemos el contraste que hay de esta escritura. En el versículo 38 Jesús dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habían oído cerca de su Padre. Y viene el contraste: yo y ustedes.
mi Padre y su Padre. Y no fue sino hasta más tarde en el versículo 44, donde nosotros vemos lo que Jesús les dice. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre son los que ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Satanás es el mentiroso, es el gran engañador, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí lo que vemos es que está claro que cuando nosotros no asumimos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de servir y de entender que solamente la verdad que libera es Cristo, Cristo es la palabra, es cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios, que tenemos un Padre que nos ama, que tenemos un Padre al que servimos, que tenemos un Padre al que acudimos en tiempos de necesidad. Pero también sabemos que en Cristo Jesús tenemos el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Es la única persona entre Dios y los hombres que puede interceder por nosotros. Nadie más, ninguna otra figura en el mundo, dígalo quien lo diga, puede interceder delante del Señor que nosotros, porque nosotros tenemos al sumo sacerdote y tenemos al abogado de abogados, que es Cristo Jesús. Y esto, me van a decir, ¿eso en qué ayuda? Bueno, que nosotros ya estamos retirados de la ira del Señor. El Señor todavía, como un Dios poderoso, como un Dios soberano, todavía manifiesta su ira precisamente contra aquellos incrédulos, contra los que aborrecen a Dios, contra los que pecan contra el Señor, los que buscan precisamente alejar a las personas, a los hijos de Dios, alejarlos de Él. El Señor muestra su ira, muestra su juicio, muestra su castigo muchas veces en la destrucción. Pero nosotros ya no estamos confinados a ese espacio, porque Cristo es ahora nuestro intercesor. Cristo es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Qué maravillosa figura la de Cristo en nuestra vida, que nada nos toca de la ira del Señor, porque nosotros ya somos parte de su familia, somos ahora nombrados hijos del Señor, y por eso nosotros debemos sentirnos amados, debemos sentirnos completos, debemos sentirnos llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de su amor, llenos de su favor. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad que libera. Cristo es la verdadera libertad que rompe los yugos de servidumbre a los cuales la gente que no ha aceptado a Jesús sigue atada y liberada. Si hoy tú tienes en tu corazón ese deseo de despojarte de ese yugo de esclavitud que todavía te mantiene atado y que no permite que seas liberado, humilla tu corazón delante del Señor, humilla tu corazón delante de Él, exáltalo, dile cuán grande es Él, habla de Él, háblale de tu corazón. Inclina tu rostro, arrodíllate si es posible y muéstrale que verdaderamente no tienes ese poder, que no tienes esa autoridad, que no tienes esa fuerza por ti mismo o por ti misma para que el Señor haga en ti ese milagro. Muéstrale que tienes ese deseo de establecer un tiempo de una relación personal con Cristo. Muéstrale tu corazón abierto, tu corazón lleno de necesidad. Muéstrale lo que tú quieres, que el Señor te enseñe qué quiere hacer en tu vida. Muéstrale que no eres nadie junto a Él y que Él solamente tiene ese poder, tiene la autoridad, tiene el tamaño sobre todo el universo para tocar tu vida, tocar tu corazón en esta mañana y que tú puedas sentir su amor, su favor, su misericordia, su perdón. Entona esta canción con tu corazón, con todo tu corazón. Adora al Señor en esta mañana. Di cuán grande eres tú, Señor, que me has liberado de la esclavitud, del yugo,
de la esclavitud del pecado, de la muerte, que me has liberado del yugo de la esclavitud, de esta sociedad perversa que cada vez busca más, Señor, apartarnos de ti, pero que no lo van a lograr porque tu poder es más fuerte que el poder de cualquiera, Señor, en el universo. Pídele con todo tu corazón que transforme tu mente, que transforme tu manera de ver las cosas, que transforme tu corazón, que no permita que pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pensamientos de pecado lleguen a tu cerebro, lleguen a tu cabeza, sino que tus pensamientos sean pensamientos de bienestar, como dice la Escritura en el libro de Jeremías. Entona esta canción y dile al Señor: cuán grande eres tú, Señor, cuán grande eres tú, Padre, cuán grande eres tú, Señor, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Preséntale tus necesidades, preséntale lo que necesitas en este tiempo, no cosas materiales, cosas que transformen tu corazón, que transformen tu vida de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ora al Señor, háblale desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, no quiero vivir conforme a una serie de reglas establecidas por esta sociedad. Quiero comprometerme con Cristo de todo corazón para ser obediente a tu palabra. No quiero vivir por la ley, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No quiero conformarme a este mundo. Quiero que nos hagas libres, que me hagas libre, Señor, porque tu verdad es la que libera. Ayúdanos en esta lucha interna, Señor, como Pablo la describe en el libro de Romanos, una lucha interna entre el pecado y la verdad. Queremos, Señor, estar en tu presencia y que nos ayudes en esta batalla interna. Ayúdanos a vencer, a dominar nuestro ego, nuestro orgullo, para que Cristo pueda vivir por medio de nosotros y en nosotros. Queremos someternos a tu sabiduría y al poder vencedor del Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Sí, Señor. Exáltalo en esta mañana. Entona esta canción. Dile: cuán grande eres tú, Señor, cuán grande eres tú, Padre, cuán grande eres tú, Cristo. Porque cuando Jesús entró en tu corazón por la fe, Él, por medio del Espíritu Santo, puso en ti una libertad para liberarte de la esclavitud, del pecado y de las cadenas de la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese milagro de liberación. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Oramos en esta mañana, Señor, para que tú tomes y recibas todas las peticiones silenciosas de tus hijos. Que tú las recibas, Padre, y les des respuesta. Nos hemos humillado delante de ti en esta mañana, Señor, sometiéndonos a tu voluntad. Padre, la única manera de ganar la batalla interior en nuestro corazón, la única manera es muriendo a nuestro ego, muriendo a nuestro orgullo, Señor, anteponiendo la necesidad de nuestros hermanos delante de nosotros, anteponiendo, Señor, que los dones que tú nos has dado son para el fortalecimiento de tu iglesia, para el fortalecimiento de tu cuerpo, Señor. Son dones para ponerlos en la congregación. No son dones que están dormidos, dones que están desperdiciados, Señor.
Por eso hoy nos sometemos, Señor, nos sometemos a tu sabiduría, nos sometemos al poder vencedor de tu Espíritu Santo, porque queremos, Señor, queremos servirte, queremos ser esos siervos, Señor, como decía Pablo, ministros del Evangelio, porque tú nos has liberado de la esclavitud del pecado, de las cadenas de la muerte. Y nuestros intentos inútiles por ser justificados por nuestros propios esfuerzos han quedado sometidos a la autoridad de Cristo. Cristo, la verdad que nos libera. No hay otra verdad en el mundo, no hay otra verdad en el universo, más que la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es Jesucristo. Así es que gracias, Señor, gracias por lo que has hecho este día en el corazón de cada uno de tus hijos, que en humillación se han sometido a tu voluntad y te han presentado sus peticiones, algunas silenciosas, para que tú obres, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Yo te bendigo, Padre, te alabo, Cristo, por lo que has hecho por nuestra vida. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo también, que se ha derramado esta mañana en este servicio. Te damos gracias, gracias, Padre, en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga en toda la plenitud. Amén.